Bueno, seguimos entonces con la época clásica. Esta va desde los comienzos de la crisis republicana hasta el fin de la dinastía imperial de los Severos, es decir, comenzando, ¿cierto?, el Principado. Surge, o el año que se coloca como fecha de inicio es la batalla de Actium en el año 31 a.C., en donde se pone fin al periodo republicano y surge el Principado. Este nuevo régimen se genera a partir de la confusión de las potestas y las autoritas en un solo personaje. En este caso es el emperador César Augustus. Vamos a ver que en este periodo van a existir dos tipos de provincias, unas llamadas senatoriales, que son aquellas romanizadas y ricas, y son parte de la república, gobernadas por un procónsul o por un propretor, quienes tienen cierto el desempeño durante un año en este poder. Y las otras son las provincias imperiales, es decir, aquellas que forman parte del patrimonio del príncipe, quien es el dominus o dios viviente de estas provincias. El Senado en este periodo va a perder la influencia, pero va a actuar como moderador ante la muerte del príncipe y la toma del poder del nuevo príncipe o del nuevo emperador en su momento. Va a terminar este periodo clásico con la llegada al poder de Diocleciano en el año aproximado 235 después de Cristo. Vamos a ver lo que es la jurisprudencia republicana. Recuerden que este periodo se llama época clásica precisamente por el desarrollo de la jurisprudencia. Nace lo que es el jus civil o derecho civilizado, y tenemos que tener claro como punto de referencia el año 252 a.C., cuando el pontífice Máximo publica los More Majorum, es decir, se publican y se dan a conocer, y nace lo que es la ley de las 12 tablas. A partir de ahí se permite que se conozca el contenido jurídico por todas las personas, y nacen un sinfín de estudiosos en el tema. Y estos estudiosos, por supuesto, hacen que crezca la jurisprudencia o el desarrollo de la jurisprudencia. Esta jurisprudencia se va a denominar jurisprudencia laica y se va a resumir en tres expresiones. Agere es la primera de ellas, y esta indica las precisas solemnidades y reclamaciones que se han de observar y que se deben tener presentes en el litigio, específicamente en las acciones de la ley y en el procedimiento formulario con posterioridad sobre la fórmula, es decir, cuáles son todas las actuaciones que deben estar presentes en cualquier juicio. También se le denomina agere al hecho de litigar o de asumir la defensa. Aquí vamos entonces a observar a los primeros abogados, que más bien tenían una formación retórica y no jurídica como hoy en día. La otra expresión que vamos a conocer es cavere, y cavere indica precaver, cautelar, es decir, preparar los esquemas de negocios jurídicos en un principio, y luego se llega a entender como todos aquellos negocios en los cuales se deben adoptar las viejas costumbres del jus curitum, aplicándolos, ¿cierto?, adaptándolos a las nuevas realidades. Y finalmente, la tercera palabra o la tercera expresión que vamos a observar es respondere. Y esto más bien es responsum, es decir, la función propia de los prudentes a través de la manifestación de sus autoritas, de su saber socialmente reconocido. Es decir, ante una pregunta, ellos otorgan una respuesta. Debemos ver en esta parte también lo que es la fides y el jus gentium. La jurisprudencia republicana configura, ¿cierto?, como jurídicas las situaciones fundamentadas en las fides, de todas aquellas relaciones que se llevan a cabo con extranjeros, y nace así, es decir, de esto surge lo que es el jus gentium o derecho de gentes, que termina finalmente incorporándose al derecho civil o al jus civil. ¿Qué es la fides? La fides es la lealtad a la palabra dada y va a crear vínculos de sujeción distintos a la esclavitud, es decir, la palabra o la declaración hecha por una persona en favor de otra
obliga a quien declara para con esta otra persona. En la época clásica se genera un vínculo incondicional que va a someter a la persona que daba la palabra unilateralmente, es decir, como les digo, queda obligada para con el otro. La bona fides es un vínculo recíproco. Ambas partes quedaban entregadas una a la otra a la lealtad de su palabra y a través, por supuesto, de un acto formal. Los extranjeros que comercializaban con Roma quedaban sujetos a la fides, es decir, a su palabra dada, ¿cierto? Y como eran actos no solemnes, era un magistrado romano el que debía decidir o tomar, ¿cierto?, la resolución en el caso de un conflicto ante el incumplimiento, ¿cierto?, de la palabra dada. En el año 242 a.C., ¿cierto?, se va a crear el pretor peregrino, que como ya lo vimos visto es el colega del pretor urbano. Y este va a dar validez jurídica a los negocios no formales entre extranjeros o con extranjeros. Luego, esta aplicación, ¿cierto?, del pretor peregrino se va a extender también a las relaciones entre los romanos. De la fusión del jus spiritum y el jus gentium nace el derecho civil de la época clásica. Finalmente, el jus gentium termina por designarse, ¿cierto?, a aquellas relaciones internacionales, al derecho de la guerra y la paz, y es lo que hoy conocemos como derecho internacional público. Vamos a ver lo que es el edicto del magistrado. El edicto del magistrado es un mando que va a publicar el magistrado y que contiene un programa total o parcial de lo que se propone realizar durante su magistratura. Esta facultad es de todos los magistrados, todos pueden dictar edictos. Respecto a los que tienen jurisdictio, encontramos, es decir, jurisdictio es la facultad de tomar decisiones frente a un conflicto jurídico que se le presenta para resolver, es decir, dictar una sentencia frente a un litigio. Vamos a encontrar al pretor urbano, que es el colega menor de los cónsules, que ya lo habíamos visto, y que resuelve los litigios entre los ciudadanos romanos, es decir, quienes viven dentro de la ciudad de Roma. Y por el otro lado vamos a encontrar al pretor peregrino, que es el colega del pretor urbano y que resuelve los litigios entre los extranjeros o entre un romano con un extranjero. Contienen este edicto, ¿cierto?, contiene una extensa lista de recursos procesales para quienes están en la situación descrita por el edicto, ¿ya? Y no necesariamente se van a ceñir al derecho civil, o sea, no necesariamente van a estar basados en el jus civil. Podían perfectamente superponerse al derecho civil, complementarlo o incluso contradecirlo aparentemente. Esto no crea jus, solo protege hechos, es decir, el facta, mediante recursos honorarios, ¿ya? Con el tiempo se va a asimilar al jus y se conoce como jus honorarium o derecho honorario o también derecho pretorio, que es paralelo al derecho civil. Entonces acá tenemos que comparar lo que es el derecho civil con el derecho honorario. El derecho civil nace de las autoritas del prudente, mientras que el derecho honorario emana de la potestad del magistrado, y es por eso que no es jus, ¿ya? El edicto. El edicto dura, ¿cierto?, se mantiene en el tiempo mientras se mantenga en el cargo el magistrado. Vamos a encontrar distintos tipos de edicto. El edicto perpetuo, que también ¿cierto?, que es aquel que va a durar mientras dure el cargo del magistrado. El edicto repentino,
que es aquel que va a adicionar o a complementar el edicto perpetuo. No es vinculante y no da órdenes, solo ofrece recursos. Si el edicto tomaba parte del edicto anterior, lo vamos a llamar edicto traslaticio. Y si agregaba innovaciones al edicto anterior, se denominaba edicto nuevo. Se genera la mayor parte en este tiempo, en la temprana época clásica, los edictos. Y en algún momento Adriano, el emperador Adriano, ordena redactar un solo edicto definitivo. Esto ocurre en el año 133 después de Cristo, que va a poner fin a la creación de nuevos edictos o a la creación del derecho pretorio, del derecho por el magistrado o derecho honorario. Vamos a ver las partes del edicto. Ahí tenemos, ¿cierto?, un edicto. La parte preliminar es la primera parte y va a tener recursos relativos a o propuestas de litigio, ¿cierto? La segunda parte tiene recursos ordinarios. La tercera parte tiene recursos extraordinarios. La cuarta parte del edicto va a contener sentencia y ejecución. Y finalmente vamos a encontrar el apéndice, que contiene interdictos, excepciones o estipulaciones edictales.